Continuando con los temas, a continuación vamos a ver las políticas fiscales y monetarias. Técnicamente, para poder controlar la economía o como mecanismo de manipulación de la misma, se crean las políticas fiscales y monetarias. Entendemos que la política fiscal está entablada por el Estado y la política monetaria estará entablada por el banco, en nuestro caso particular, el Banco de la República. Este tipo de políticas manejan unas variables determinadas. En el caso de la política fiscal se manejan los impuestos y el gasto público. En la parte de los impuestos, como lo conocimos hace poco tiempo, tenemos una ley, una sentencia o una reforma de impuestos en el que pasamos del 16% al 19%. En el caso del gasto público tenemos todo lo que tiene que ver con la inversión tanto en carreteras, educación, salud y todos los aspectos que contribuyen al gasto público en la representación del Estado e inversión ante la nación. Por el otro lado tenemos las políticas monetarias que son manipuladas o son creadas o son parametrizadas por el Banco de la República y manejan tres variables: la tasa de interés, el encaje bancario y los OMAs o operaciones de mercado abierto. La tasa de interés es lo que reconocemos por lo general cada trimestre cuando el Banco de la República reporta sus informes donde determina si la tasa de interés se incrementa o por el contrario se reduce. ¿Eso qué hace dentro de la economía? Pues simplemente estimula el consumo o no de los gastos de las personas comunes, que quiere decir que si la tasa de interés sube, por lo general nuestros créditos o el uso de las tarjetas de crédito va a ser más alto, por lo tanto la gente se va a abstener a hacer ese tipo de gastos o a solicitar créditos, bien sea de consumo o créditos hipotecarios. Contrario a lo que pasa cuando la tasa de interés baja, la gente va a sentir más estímulo para poder hacer uso de las tarjetas de crédito y los créditos de consumo. Entonces, inicialmente, pues la prioridad de la política fiscal es reducir el déficit de la cuenta corriente, como vimos anteriormente en la explicación de la cuenta corriente y la balanza de pagos. Por otro lado, la importancia o el énfasis del Banco de la República al controlar las tasas de interés es asimismo controlar las tasas de inflación. Entonces, volviendo al encaje bancario, pues este encaje bancario es simplemente la cantidad mínima de dinero que los bancos y los demás establecimientos de crédito deben mantener en reserva e inmovilizada en el Banco de la República. Un ejemplo es que si tenemos como banco, tengo 100 pesos, la reserva, el encaje bancario me obliga a guardar 20 pesos, quiere decir que tengo para disponibilidad de préstamo 80 pesos. Si en un determinado momento el encaje bancario sube y ya no debo guardar 20 pesos, sino que como banco, como institución de crédito, debo guardar 40 pesos, pues solamente tendré 60 pesos para prestarle a los usuarios. Entonces, ese es el movimiento que hace el encaje bancario. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces los OMAs, que son las operaciones de mercado abierto, y son el principal instrumento que tiene el Banco de la República para aumentar o disminuir la cantidad de dinero que se presenta en circulación en la economía. Digamos que cuando es necesario aumentar la liquidez, pues el Banco de la República compra sus títulos o los papeles financieros, que son los OMAs, y bueno, digamos que los compra en el mercado. Esto hace que se inyecte dinero en la economía, entonces va a haber más dinero en circulación. Por el contrario, si el banco pues quiere disminuir la liquidez del dinero circulante en la economía, pues los vende para recoger más dinero en el mercado. Se debe tener en cuenta que hay dos tipos de OMAs, que son los OMAs transitorios y los OMAs permanentes. Los OMAs transitorios son reconocidos como los repos. Este tipo de
de títulos, pues son, por ejemplo, como una especie de congelación de dinero por determinado tiempo. Bueno, en el caso que dijimos anteriormente, si el Banco de la República compra los títulos. Entonces, en el caso de que los compre, pues simplemente se trata de restringir el dinero y se recogen por un tiempo dándole a las personas o a las entidades que tienen esos repos pues un interés a cambio y recogiendo el dinero circulante. En el caso contrario, pues simplemente los vende para poder poner más dinero en circulación. ¿Listo? De esta forma, entonces el Banco de la República, solamente manejando tasa de interés, encaje bancario y operaciones de mercado abierto, controla la circulación de dinero en la economía. Por el otro lado, el Estado, con la manipulación y la creación de leyes que articulen los impuestos y el gasto público, también manipula la economía. Luego de esto tenemos que hay unas políticas expansivas y fiscales de acuerdo a los requerimientos de la economía. Como dijimos anteriormente, la principal preocupación del señor Estado con el manejo de las políticas de impuesto y gasto público pues es disminuir el déficit de la cuenta corriente y la prioridad en la parte del Banco de la República y la política monetaria pues es controlar la inflación. Por lo tanto, se crean políticas expansivas y restrictivas. Cuando una política es expansiva, cuando se incrementa el gasto público y por otro lado se disminuye el impuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento el gasto público y bajo los impuestos? Que las rentas disponibles se incrementan, que la gente pues va a tener mayor consumo y se va a incrementar la parte de inversión de los ciudadanos. La demanda agregada, la producción, el empleo y los precios también van a aumentar porque al incrementar el gasto público se va a generar más empleo. A la gente tener mayor empleo, pues va a tener recursos económicos para poder invertir y para poder comprar, lo que incentiva la economía del país. Diferente o contrario es el caso de la política restrictiva, en la cual se disminuye el gasto público y se aumentan los impuestos. Es un ejemplo de lo que tal vez podamos estar viendo en estos momentos en nuestra economía. Pero ¿qué hace esa política restrictiva? Pues simplemente hace que las rentas disponibles disminuyan, el consumo y la inversión de los ciudadanos pues también disminuyen, la demanda agregada como tal disminuye, la producción, el empleo y los precios por ende también van a disminuir. Por otro lado, pues se conocen como tal las políticas monetarias, que también se discriminan en expansivas y restrictivas, manipulando las tres variables que puede manejar el Banco de la República. Entonces, con las compras de bono del Estado y otros activos financieros, se hace que se incentive la economía o el dinero circulante. Al bajar el encaje bancario, también porque los bancos van a tener más dinero disponible para poder ofrecer productos y servicios a los usuarios. Si la tasa de interés baja, pues las personas van a tener más motivación para hacer compras, para hacer consumos y para hacer créditos. Contrario a lo que pasa en la política restrictiva, donde lo que se requiere es bajar el consumo de los usuarios, desinteresar la economía. Entonces lo hacen por medio de la venta de bonos para recoger el dinero circulante. Suben el encaje bancario para que los bancos no tengan tanta disponibilidad de liquidez para ofrecer a sus usuarios y incrementan el interés para que los usuarios finales pues no se vean tan motivados a tener un consumo excesivo, ya que esto también les ocasionará un incremento en los pagos de interés. Entonces es como las políticas monetarias y las políticas fiscales, tanto expansivas y restrictivas, controlan la economía de la nación respecto a la tasa de interés y
las tasas de interés, a la inflación y al déficit de la cuenta corriente.